Historia de Bienservida. El siglo XVI. Primera parte. Comenzaba el siglo XVI con grandes zozobras por todo el reino. En el año 1506 moría el rey don Felipe, y en Alcaraz se celebraron solemnes exequias, así como en toda España. Los temores de subversión iban en aumento, pues era de esperar que se aprovechase este crítico momento para intrigar. Se intrigaba a favor de la vuelta de Fernando el Católico, que había vuelto al reino de Aragón, renunciando a Castilla ante las insistentes presiones de su yerno. Y se había puesto en camino hacia los estados que tenía en Italia. Tanto los españoles, adictos a don Felipe, como los flamencos afincados en España, intentaban nombrar rey a don Carlos, a la sazón con 6 años de edad. Pero para ello era necesario que su abuelo Maximiliano fuese su tutor, y por lo tanto que un extranjero viniese a gobernar los reinos de España, que además estaban en constante crecimiento por la gradual incorporación de los territorios de ultramar, que por otra parte se oponía abiertamente a la vuelta de don Fernando. Y a todo esto, doña Juana, que era la reina legítima, se veía abandonada por pretexto de su locura. Entre toda esta confusión, solo el cardenal Cisneros conservaba la mente clara y promulgó leyes excepcionales para mantener la paz, poniéndose al lado de don Fernando. Así estaban las cosas cuando Alcaraz trataba de asegurarse la fidelidad de sus vasallos, pues se temía que las gentes del conde aprovecharan esta ocasión para atacar la villa. Para confirmar estos temores, un espía del conde entregó cartas de éste a algunos caballeros alcaraceños. De todas formas, esta conjura fue abortada a tiempo, sin grandes estridencias, aunque el temor siguió siendo la nota dominante, y en el ambiente de las villas del conde se respiraba una situación prebélica. Los comentarios debían de pasar de boca en boca en las cálidas tardes de otoño, en las que las familias salían a las puertas de sus casas a descansar de las faenas del día. Momentos que aprovecharían para cambiar impresiones sobre la situación y harían cábalas sobre quién sería el próximo rey. En el año 1507 aún continuaba el pleito, ya monótono, entre Alcaraz y el conde de Paredes, a causa del problema que ya conocemos de la usurpación de términos, y que las cartas de Isabel la Católica no habían logrado zanjar. Los vecinos de Bienservida se sentían protegidos por los hombres del conde, y no solo no renunciaban a su término, sino que incluso trataban de aumentarlo en cuanto la ocasión les era propicia. Esta tensión se veía aumentada ante la posibilidad del regreso de don Fernando. A esto hay que añadir que un tal Juan de Matilla, arrendador de sierra y ríos, había vendido sin contar con nadie y de forma fraudulenta algunos términos. Este hecho dio lugar a una reacción del conde, que hizo temer a Alcaraz alguna acción violenta, hasta que el 17 de junio de 1507, una carta de la reina doña Juana dio por terminada esta situación. En esta carta se ve confirmado que los vínculos de Bienservida con Alcaraz
no se habían roto del todo, ya que era preceptivo en la misma que las 5 villas del conde habían de contribuir a la reparación que se había llevado a cabo en las defensas de Alcaraz ante el temor del ataque del conde. Esta calma era en realidad solo aparente, pues no se conformaba el conde con solo una carta, aunque ésta viniese firmada por la misma reina, ni tampoco Alcaraz había olvidado que el progresivo hundimiento de su economía se debía a la usurpación de términos en las villas del conde. Ilustrativo es el caso que relata Aurelio Pretel, en el que se narra cómo en 1518 los habitantes de Bienservida habían atacado con piedras y lanzas a los caballeros de Sierra de Alcaraz cuando intentaban apresar a un vecino de esta villa. Estos caballeros se llamaban Francisco de Montiel y Francisco de Zamora. El vecino de Bienservida se encontraba con su criado, recogiendo bellota, por supuesto sin el permiso de Alcaraz, lo que provocó una carta de protesta de la ciudad al conde con fecha de 18 de septiembre de 1520. Y se tiene noticia de una sentencia que había sido desfavorable a Bienservida, si bien su ejecución se desconoce, y es posible que, dada la situación, no llegara nunca a ejecutarse. Es decir, que por una causa u otra estaban decididas a sublevarse aprovechando la situación de guerra civil que estaba provocando los comuneros, que en estas tierras tenían sus simpatizantes en el ámbito rural. Pero Alcaraz se puso al servicio de Carlos I, y esto frenó el impulso comunero en la zona, pues a pesar de todo, Alcaraz tenía un gran ascendiente entre sus antiguos vasallos. En otro orden de cosas, no ha de pensarse que la vida estaba solo en función de los acontecimientos políticos. Muy al contrario, el pueblo llano se preocupaba de ellos, solo por la repercusión que estos tenían en el agro y, por ende, en las cosechas de las tierras explotadas por las gentes sencillas, que siempre dependen de los productos naturales para mucha influencia que los acontecimientos políticos puedan tener en la vida social. Pues lo que llega a estas gentes es bastante remoto y casi siempre negativo. Los mozos tenían que ir a pelear en beneficio de sus señores, pues los enemigos les saqueaban tierras y casas. Los poderosos castigaban a los humildes por algo tan simple como coger bellota. No es pues de extrañar que lo que en verdad hacía vibrar al pueblo eran los acontecimientos naturales más que ningunos otros, a los que en el fondo no tenían más acceso que el que los señores decidían. Así pues, han llegado hasta nosotros las noticias catastróficas para los habitantes de entonces, como fueron las plagas de langosta que asolaron las tierras cultivables, sobre todo durante los años 1548 y 1549, y que dejaron en unos días a los campos yermos y a las gentes hambrientas. La langosta comenzó a ser plaga ya en 1540 y duró hasta 1550, año en el que se tomaron severas medidas para erradicarla. De esta y más cosas hablaremos en la segunda parte del siglo
XVI. Aquí termina este capítulo.